Buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Hoy, miércoles 26 de febrero del 2025, nos encontramos con el tecnólogo de análisis y desarrollo de software con las fichas 2834-909, 2834-910 y 2834-911. También nos acompaña la 2834-912 como actividades para el día de hoy. Recordar que nos encontramos en la fase de ejecución. La idea como tal es poder dar continuidad al proceso formativo con la elaboración de su proyecto. Para el día de hoy, la noche de hoy, tenemos, regálenme un segundo, una evidencia de componente técnico. Comparto mi pantalla. Listo. Que estaba pendiente. Hay que realizar algunos ajustes, pero en el cronograma, pero bueno, en el transcurso de la semana ya se verán organizados, digamos, mejor los espacios y las evidencias. En este caso, la evidencia es componente frontend del componente formativo y proyectos de clase, pues validado por medio de listas de chequeo. La idea es pues realizar un recorrido pues por la presentación, si es el caso la guía y el material de formación y resolución de dudas, inquietudes y si es del caso pues revisar digamos algunos temas puntuales. Bueno, recordar que se encuentran en ejecución la actividad de proyecto 7, perdón, codificar los módulos del software, que es la actividad de proyecto, y el RAP, resultado de aprendizaje. De igual forma también codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. La actividad, pues, codificar el frontend utilizando algún framework. El tiempo ideal entre hoy 26 de febrero y el 12 de marzo y la evidencia pues el componente del frontend del proyecto formativo y proyecto de clase por medio de las listas de chequeo. Bueno, la evidencia, acá lo importante como tal, pues bueno, la importancia de tener, de iniciar o de continuar con el avance del proyecto. Recordar que desde la siguiente semana pues ya podemos empezar a codificar, eh, realizar digamos algunos elementos que les puedan servir como base para el desarrollo de cada uno de los diferentes proyectos que tengan cada uno, ya sea por grupos autónomos de estudio o de manera individual. La idea como tal del cumplimiento, digamos, del frontend, pues es demostrar, digamos, de cierta manera o siendo muy precisos, eh, que el diseño pues cumpla de acuerdo al prototipado que se realizó en un comienzo, que los archivos, que los documentos generados sean pues los adecuados y que también se posea, digamos, un repositorio pues para validar la trazabilidad, el historial de commits del proyecto. También eh, validar la correcta navegación del frontend y pues confirmar que el proyecto pues cumpla con los requisitos especificados inicialmente. Recordar que los requerimientos, los requisitos se debieron haber trazado en un comienzo. Entonces esto nos marcan la ruta para poder desarrollar de manera efectiva ese frontend. Entonces, por lo general hay cambios, hay ajustes en el desarrollo del proyecto, pero ello no implica, digamos, que no se cumpla con la base o con el fundamento
planteado inicialmente. De ahí, digamos, la importancia de esos mockups, que es el nombre técnico, que debieron haber creado. Recordar que nosotros teníamos dentro de las fases de análisis y planeación, diseño de mockups, que era, digamos, como el objetivo al cual deberíamos apuntar a lo largo del desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que se pueda validar esa información. Obviamente que pues con lo básico que pueda haber o lo mucho que ya tengan, pues definir, verificar en qué estado está cada proyecto, trazar esa ruta y mirar, digamos, qué es lo que me queda pendiente, pues para poder completar mi objetivo de entregar eh, el proyecto pues con el mayor alcance, de la mejor manera, lo más completo posible. ¿Listo? Recordar que como tal, la esencia misma del tecnólogo es la construcción de un software integrador de tecnologías orientadas a servicios, que estamos pues en la fase de ejecución y la actividad como tal corresponde a la codificación del frontend. Entonces, de ahí la importancia también de tomar, digamos, partida ya, darle un mejor diseño o adecuarlo, organizarlo de forma que se pueda llegar a entregar al final pues un producto que esté acorde al tecnólogo como tal. Acá hay, digamos, como unos tips para poder abordar como tal esta evidencia, que puede ser o que debe ser describir al público para el cual fue el diseñado el software, cuáles son los usuarios finales, los clientes, entre otros, y también explicar pues brevemente las funcionalidades principales que se espera que el frontend cumpla. Entonces, ahorita ya miramos unos ejemplos donde pues podemos apreciar ese cambio, digamos, en cuanto al diseño del prototipo al diseño final. En cuanto a la revisión de los prototipos y el cumplimiento, pues lo que se espera es que el diseño como tal pues cumpla con los prototipos realizados durante el ciclo del desarrollo. Entonces, esa trazabilidad se debe mostrar o se puede, digamos, complementar con el boceto del wireframe o los mockups que se hayan elaborado durante la fase de diseño. Entonces, acá hay elementos que juegan parte, que si bien no somos diseñadores gráficos, sí tenemos que cumplir, o debemos más bien cumplir con elementos básicos de composición, de diseño, de color, de distribución, de colores, de fuentes tipográficas, puesto que ello ayuda a resaltar y a darle identidad a un proyecto. La idea, digamos, de trabajar de manera profesional es también abarcar esos aspectos, como lo son, por ejemplo, una paleta de colores que si bien lo que les digo, puede que no seamos tan expertos, pero ayuda, digamos, a darle contexto dentro de las diferentes herramientas. Por ejemplo, tenemos la herramienta de Adobe Color que permite obtener una paleta de colores dependiendo, digamos, de la forma que queramos. Tenemos colores análogos, monocromáticos, triadas, complementarios, que ya vienen establecidos y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente jugar con ellos y obtenemos pues una paleta de colores que puede ser en formato RGB, que es el que se utiliza, digamos, para componentes web.
que es lo que nosotros trabajamos, digamos, hoy en día, principalmente. Es una gama de colores mucho más amplia, entonces nos permite generar una paleta de colores de una manera sencilla, sin necesidad de tener, digamos, mucho conocimiento en cuanto a color. Me parece que una de las herramientas más sencillas es los colores monocromáticos, que nos permite obtener una paleta de colores pues, de una forma sencilla y que va bien, digamos, con cualquier tema. Hay otra página que es Paletón, se llama paletón.com, que también nos permite generar, digamos, esa paleta de colores de una manera adecuada. Podemos generar, digamos, diferentes tonalidades. También podemos jugar, digamos, con los colores. Y acá, por ejemplo, hay una visualización de lo que se podría hacer la aplicación de esa paleta de colores, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuando, eh, es importante hacer esa comparativa entre el prototipo y el producto final. Recordar que todo nace como una idea y que al final pues se debe ver o se debe en lo posible eh, cumplir o desarrollar, ejecutar y mostrar esa trazabilidad del proyecto como tal. Entonces acá vemos desde un pequeño bosquejo hasta un wireframe, hasta el producto final. Entonces hay una coherencia, hay una línea clara entre lo que se pretendía inicialmente y lo que se entrega, ¿sí? Eso es, digamos, lo que se pretende que se pueda cumplir a lo largo, digamos, del desarrollo de un proyecto. Acá es donde se confronta, digamos, lo que se planteó originalmente con el cliente versus lo que se entrega. Entonces, por lo general, como estas son actividades académicas que hacen, así como dicen, yo con yo, o por lo general en grupo, entonces, pues de cierta forma, pues es mucho más sencillo aclarar, digamos, esos aspectos o revisar la trazabilidad. En ocasiones cuando se realiza, digamos, una cruce o una comparativa con el cliente, a veces surgen eh, pues también inconvenientes, pero lo importante es que exista esta trazabilidad pues para demostrar que se entrega, digamos, lo que se propuso inicialmente. Acá tenemos también otro ejemplo, en este caso ya es de otro tipo de componente en donde se aplican, digamos, los diferentes estados, el bosquejo, los bocetos, el wireframe, una versión, digamos 1.1, la versión final de la página o del archivo, digamos que se piensa de la maquetación del proyecto. En este caso, digamos como de componente web. Mirando, digamos un poco, revisando, la idea es verificar que exista, digamos, una coherencia en lo que se muestra, que sea funcional, que sea atractivo visualmente, que contenga los elementos de forma clara, que si por ejemplo estoy haciendo un formulario de registro de ingreso, pues que por lo menos se visualice de manera clara en dónde puedo yo hacer clic para iniciar la sesión o para registrarme. Digamos, son los aspectos básicos que se piden a la hora de realizar, digamos, esa demostración de funcionalidad, de, de navegación, que exista esa trazabilidad, que los bocetos pues cumplan, que el formato, digamos, ya final, pues cumpla con a cabalidad. Lo que les decía también creo que fue la semana anterior, que si yo voy a hacer un formulario de registro, que pueda yo validar y que pueda también facilitarle de cierta forma al usuario pues la manera de registrar. Por ejemplo, si yo tengo un formulario, sí, un formulario donde necesito una fecha, pues sería ideal
que tuviera, digamos, un calendario desplegable donde pudiera organizar por años, por meses, que sea mucho más sencillo y no que le toque, suponiendo, hacer clic por mes a mes, suponiendo que tenga 50 años, imagínense, estamos en el 2025, 50 años atrás, a dar mes por mes, entonces 12 por 5, 60, 600 clics para llegar a la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces es, digamos, también que sea funcional, que se encuentre, que cumpla con los parámetros de equilibrio. Acá también juegan, hoy en día, digamos, existen las cuadrículas, existen las maneras de centrar, inclusive solamente con darle un comando de center, ya puedes centrar la información, que sea responsive, que cumpla, digamos, que por ejemplo en el caso del menú, que cuando yo lo consulto desde diferentes dispositivos, pues sea asequible y no se pierda la información. Entonces, todas esas son pruebas que se deben realizar, que no siempre se va a consultar desde el mismo dispositivo. Eso era antiguamente cuando tocaba desarrollar la versión móvil y la versión para computadores o para equipos de escritorio. Hoy en día ya se maneja el modelo responsive que se ajusta. También lo que les decía, el tema del color debe ser coherente, debe ser organizado, no debe generar, digamos, fatiga, ni mucho menos evocar. Lo que uno hace por medio de los colores es despertar, digamos, emociones, sentimientos en las personas que están navegando o están consumiendo nuestro producto, puesto que pues, pueden pasar varias cosas. Uno, que no le llame la atención y se vaya simplemente, que por lo general eso suele suceder. Nosotros lo llamamos o se llama, digamos, usualmente como el gancho. Eh, Inclusive hasta en la publicidad, en los comerciales, ya hoy en día el tema del consumismo, pues hace que los eh, mismos comerciales, los mismos mensajes sean muy cortos, porque eso es lo que pide, digamos, la sociedad hoy en día. Entonces, también que se acceda a la información de manera precisa y que no que tenga que dar 10 vueltas a la app, a la aplicación, para poder llegar a un elemento que, por ejemplo, el registro, que tenga que hacer 10, pasar por 10 interfaces diferentes para llegar al registro, sino que debería, por lo menos en la segunda, ya estar disponible para realizar ese registro, inclusive desde la misma página principal, poder realizar el registro, la vista principal. Entonces, son cosas que a veces uno dice que son básicas, que no debería, pero a veces en ocasiones juegan un papel fundamental. Hay varios elementos como lo son el contraste, el color, el tamaño de la fuente también. Eh, Ahí, pues bueno, todos, de cierta forma, tenemos o poseemos diferentes grados de visión o de desviación de la visión, eh, puesto que con el paso del tiempo, la visión pues va perdiendo, digamos, esa calidad y apreciamos de cierta forma de manera leve, pero con pequeños cambios, los colores. Entonces, la accesibilidad permite que la información se transmita desde, pues, de la mejor manera posible y personas, por ejemplo, con daltonismo, puedan acceder también a la información. Eso es brindar, digamos, o pensar en la comodidad, pensar en todo el mundo, en hacer asequibles las aplicaciones, el tamaño también de la fuente. Entonces, lo ideal sería que se pudieran realizar ajustes personalizables o que tuviese por lo menos un tamaño adecuado para que todas las personas puedan acceder a la información. Entonces, son aspectos y elementos
que hay que tener en cuenta para poder desarrollar de manera adecuada, digamos, el tema de la interfaz del frontend de los proyectos. El consumo de las APIs, la organización de la información, pues juegan papeles fundamentales. Entonces acá lo que les decía también, las fuentes tipográficas, la organización de los elementos, la reutilización de los componentes, es, digamos, un elemento que es tenido y muy apreciado, digamos, también en el momento de elaborar piezas, en este caso, pues, aplicaciones, eh, pues, para vender información, para mostrar información. Lo que les decía, un diseño, pues, básico, pero organizado, que se encuentre centrada la información, que se encuentren bien alineados, que los elementos se encuentren a la mano, que tengan iconos representativos, que, eh, por ejemplo, que sean funcional, que si yo le doy clic en la lupa de búsqueda, pues me permita desplegar una casilla de búsqueda, que si voy en el icono de compras, pues me abra, me habilite carrito de compras. La página principal por lo general son que al darle clic sobre el logo, pues me lleve a la página principal. Son cosas, elementos que se encuentran ya debidamente establecidos y que ayudan, digamos, a que los proyectos pues crezcan de manera adecuada. Otro elemento también que hay que tener en cuenta pues es la estructura del proyecto. Recordar que la buena estructura, digamos, en un proyecto ya robusto, se recomienda inclusive también abrir, digamos, carpetas diferentes para el backend, para el frontend, pues para que al momento de escalar, porque ya hablo yo de proyectos pues bastante grandes, sea mucho más sencillo modificar sin que se generen traumatismos dentro de la aplicación. Es así como el cuento, si tu código funciona, pues no lo toques, ¿sí? Pero acá en este caso, pues a la hora de escalar, la idea es que al tener todo separado, pues pueda yo por diferentes módulos organizar. Esta es una estructura de un proyecto básico en donde se cuenta, digamos, con la parte de servidor, de cliente, los controles, los modelos, las rutas, los componentes, las páginas, y ahí también se contempla, digamos, el espacio de los tests y pues obviamente que los archivos que se generan automáticamente cuando se inicializa el proyecto o cuando se instalan las dependencias como son el package JSON, o el README, que nos permite también entender cómo es la lógica, entender también cuáles son las versiones, digamos, en el caso de que todavía no se implementen, digamos, Docker o algunas otras funcionalidades que permiten pues trabajar de manera adecuada. Entonces el README pues permite saber cuáles son las versiones de las dependencias, qué dependencias hay que instalar, si puedo hacer una clonación dado el caso de que tenga en un repositorio de GitHub, cómo hacer la manera adecuada de hacer la clonación o cómo hago para inicializar mi proyecto. Entonces son cosas que se plantean de manera clara dentro del documento del EAMI. Entonces, para tener en cuenta también. En cuanto al repositorio y control de versiones, pues puede ser GitHub, GitLab, independientemente del que se maneje. Eh, la idea es poder tener ese repositorio y ese control de versiones
surge, digamos, ese GitHub surge por la necesidad de tener un control cuando hay, digamos, cuando diferentes personas trabajan en un proyecto y al final, digamos, se generaba, digamos, conflicto al tratar de organizar nuevamente los contenidos. Entonces con Git, pues yo puedo abrir una rama, digamos, una versión, una nueva versión de mi proyecto, alguien la puede trabajar y sin que afecte, digamos, directamente el proyecto central, sino pues lo que hago es pues después validar si la información que se ajustó, se adecuó, pues permite o corrige, digamos, las funcionalidades o los bugs que se hayan establecido. Dentro de las instrucciones, por ejemplo, de ejecución, también están los prerequisitos. Por ejemplo, en el caso de trabajar con Node, si se trabaja con algún framework como React, Angular o Vue, pues hacerlo saber, digamos, pues para tener, digamos, claridad de que se necesitan instalar algunas cosas o ajustarlas dependiendo, digamos, de la funcionalidad y la manera en la que fue creada o fue creado el proyecto. Entonces también lo que les mencionaba, describir cómo se clona el repositorio, cómo instalar dependencias e iniciar el servidor local, pues para ver de manera clara el front. Bueno, ahorita miramos si quieren por acá un código, digamos cómo se ajusta esa parte. En cuanto a la demostración de navegación y funcionalidades, pues eso sí es muy básico. Entonces hay que explicar, digamos, cuál es la arquitectura de las rutas, si se utiliza React, si se utiliza Vue. Entonces es simplemente explicar cuál es la ruta, digamos, que se realiza, la trazabilidad que hay en esa información. Mencionar también las secciones principales como inicio, productos, contactos, eh, perfil de usuario, pues entre otros. Eso sí puede cambiar. Y dentro de esa funcionalidad también hay que contemplar el manejo de errores y la retroalimentación al usuario. Entonces, explicar, por ejemplo, si hay páginas de error 400 o 500, pues revisar, digamos, pues dárselo a entender al usuario, porque a veces suele suceder que estamos, por ejemplo, en un formulario de registro, ingresa uno los datos, da a validar o enviar, y ahí quedó. No se sabe si se registró, no se sabe si está, fue exitoso, si hubo error, etcétera. Entonces, existen unos códigos como tal, pues para revisar esa parte. En cuanto a la navegación, también es importante recalcar, pues, tener en claro que, por ejemplo, que los enlaces, los links, funcionen pues de manera adecuada, que si yo hago clic en algún elemento, pues me arroje, me lleve al sitio donde yo quiero y que no me genere, digamos, algún error. Entonces, por eso esas son las pruebas, digamos, perdón. También las pruebas de funcionalidad. Si voy, por ejemplo, al sistema de biblioteca Sena, creo que ya está funcionando, en donde pues puedo consultar información, que si abro, por ejemplo, el link de cursos cortos, me lleve efectivamente a este, que si abro de bilingüismo, pues también. Entonces, esa es, digamos, la prueba en donde se valida, digamos, la información titulada. Acá está también la información, ¿sí? Entonces, que inclusive la comunidad de aprendices, recordar que ustedes tienen su comunidad, ya que estamos acá, comunidad campesina también. Bueno, esa es, digamos, la idea de realizar esa navegación que se cumpla, digamos, con los objetivos y con el manejo de la información de manera adecuada. En cuanto a los códigos de respuesta, recordar que pues de acuerdo al error o a la acción que se realice, pues existen unos códigos de respuesta, está en el protocolo de HTTP,
Entonces hay respuestas informativas, respuestas satisfactorias, que dependiendo, digamos, de la clase de acción o de evento que se genere, ha de ser, digamos, la respuesta. En el caso de hoy, no sé si alguno se percató que hoy estaba la plataforma de Desayunas, estaba caída, había un error en el servidor y nos estaba arrojando el error 500. Entonces era coherente, por lo menos se sabía que el error que había, que estaba generando, era un error de servidor, ¿sí? Entonces, esos códigos de respuesta pues están estandarizados y nos ayudan a saber exactamente cuál es la causa del error que se genera. ¿Listo? Bueno. En cuanto a la cobertura de pruebas, pues es un elemento importante. Recordar que hay pruebas de frontend, de backend, de cobertura, que hay pruebas unitarias, snapshots, que las pruebas unitarias pueden ser con Jest, con React, en el caso de utilizar, digamos, el framework o, bueno, la librería realmente, que es una librería de React, y lo que nos ha de permitir es garantizar que los componentes, que los elementos funcionan, y la importancia pues radica es en la calidad, digamos, en la confianza de que el código pues haya sido pues validado, haya sido aprobado los casos de prueba, lo cual pues obviamente que se presume que reduzca la probabilidad de errores no detectados. Entonces, hay, digamos, pues diferentes prácticas que ayudan a que se eviten, digamos, las famosas zonas grises, que es revisar, digamos, los reportes de cobertura en donde se identifican, digamos, fragmentos de código en ocasiones que no se han cubierto por los tests. Entonces lo que permiten es enfocar esos esfuerzos en esas zonas, pues para aumentar la fiabilidad. Entonces existe también una estandarización y buenas prácticas en donde pues establece un mínimo de cobertura, por ejemplo, puede ser del 80%, para mantener, digamos, la consistencia y la calidad y asegurar que las nuevas funcionalidades pues cuenten con sus respectivas pruebas. Los tipos pues, de cobertura, puede ser de coberturas de línea, de ramas, de funciones, de sentencias. Entonces hay diferentes herramientas para realizar esa cobertura. En cuanto al backend, pues tenemos las pruebas unitarias, las pruebas de integración. Recordar que las pruebas unitarias son del componente aislado, suponiendo un formulario que cumple, digamos, con su función como tal de capturar información, y cuando ya son de integraciones, por ejemplo, que envíe la información a la base de datos, que en el caso de que sea necesario, digamos, o sea necesario, no, lo ideal es que esté codificado, digamos, una contraseña, que esa contraseña pues también se encuentre debidamente codificada y que funcione, digamos, en conjunto, ¿sí? Porque yo puedo tener el formulario solo y de ahí no pasa, ¿sí? La idea es que se integre al realizar esa prueba de integración, se valide pues que la información pasa de manera adecuada. En cuanto al reporte de cobertura, pues la generación de informes puede ser HTML, JSON, pues que muestren porcentajes, las funciones y las ramas aprobadas. La revisión de requisitos iniciales, recordar que pues los requisitos del proyecto por lo general vienen requisitos funcionales, como lo que son, por ejemplo, el registro de usuario, envío de formularios, panel de administración. Entonces es validar
que esos requisitos pues se cumplen o se ha dado solución a la implementación o bueno, con la implementación de la aplicación y indicar cómo se ha implementado y se han ajustado de acuerdo a lo que se definió en un inicio. Entonces esa es la idea, digamos, validar la información de manera adecuada. Perdón. Bueno, en cuanto a la demostración de navegación y funcionalidades, lo que les decía, el frontend, que tenga un inicio con menú y navegación, que exista una ruta de login, que la validación de los campos, que si hay un acceso restringido, que la ruta del registro, que permite la creación de nuevos usuarios, la verificación de contraseñas, que las rutas sean protegidas, que tengan acceso con token o con la sesión iniciada. Y en el backend, por ejemplo, que los endpoints o la API, por ejemplo, del login, se valide bajo credenciales y retornando pues con un token de JWT o el endpoint del register pues para dar de alta digamos a nuevos o para el alta digamos de nuevos usuarios y también con el uso de middleware de autorización pues para verificar que el token pues, en cada petición bueno, mirando digamos un poco acá tengo un proyecto básico a explicarles un poco, digamos, como para que ustedes vayan contextualizándose. Importante tener instalado pues un editor de entorno. En el caso mío yo tengo instalado Visual Studio Code. Eh, pues tengo una carpeta pública donde se van a colocar elementos, por ejemplo, imágenes, acá los estilos, una carpeta de CRC donde está el config, JavaScript, donde tengo, digamos, mi conexión con la base de datos, donde tengo un index.javascript en donde me permite trabajar, digamos, con los datos validar la información del registro de usuario, validar si existe ya un usuario, eh, en caso, por ejemplo, de que no exista, pues que me permita encriptar esa contraseña que me acaba de generar y en el caso de que se esté logueando, pues que el usuario y la contraseña pues eh, coincidan o que se valide si no se encuentra o si la contraseña o los datos son erróneos. Acá importante en el package JSON, el package JSON me permite saber qué dependencias son las que se están trabajando. Acá se describen, digamos, las dependencias, la dependencia de Bytecrypts, DONF para el manejo de eventos, EJS, Express para hacer el servidor, el JSON Web Token para cifrar, Mongoose para manejar, digamos, la base de datos, NodeMon, pues para que bueno, aunque ya no está manejando, creo que ya salió una nueva manera, pero el NodeMon nos permite es que si yo hago algún cambio, él me va a permitir eh, actualizar la información sin necesidad de de montar, digamos, en el servidor la base, el proyecto, perdón. Acá el start, en este caso, que lo hacemos, digamos, con la ruta, con la dependencia de NodeMon y nuestro archivo de inicio, que en este caso corresponde al index.javascript, que se encuentra en el SRC, que es el que nos va a permitir saber, por ejemplo, inicialmente, si contamos con una base de datos o no. Entonces, al hacer, bueno, por los que espero que ya conozcan, digamos al menos, podemos modificar nuestra interfaz. La idea es que en nuestra terminal pues podamos digitar, en este caso, lo que yo les decía en el package JSON, el npm start nos da, digamos, el arranque, el inicio, que nos va a ejecutar es esta ruta. Nos dice que nodemon inicie, nos cargue el archivo index.javascript. Entonces ahí en eso, al darle yo clic,
me va a permitir montar sobre Nodemon y me va a generar, digamos, un mensaje: servidor corriente en el puerto 5000, conexión con la base de datos satisfactoria. Y acá en esto, vamos a mirar el localhost en el puerto 5000. Por ejemplo, acá tengo un login básico. Si yo, por ejemplo, voy a ingresar, venga, voy a registrarnos primero. Registrarnos. Voy a registrarme, por ejemplo, nombre. Abrimos. Acá creo que tengo Mongo. Mongo Compass. Para mirar qué elementos tengo. Y que efectivamente nos está cifrando. Venga, cerramos esta ventana. Listo. Listo. Acá yo tengo una, se llama Login Register. Acá el último registro es Marcela y se encuentra debidamente codificado. Vamos a ingresar, a ver, por ejemplo, coloquemos acá Carlos. Carlos, y voy a colocarle la contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo voy a registrar. Usuario registrado exitosamente. Revisamos, actualizamos acá. M5. Acá está, Carlos. Y con su contraseña debidamente organizada. Entonces, si se dan cuenta, un proyecto funcional, básico, pero que nos permite, digamos, escalar a cualquier otro módulo, ¿sí? Entonces, la idea mía, digamos, como tal, es que ustedes también puedan crear, digamos, su proyecto. Vamos a ver, que esto creo que no lo he probado. Que ustedes puedan, así, efectivamente, lo lleva a la página principal al ser registrado de manera adecuada. Y si no, entonces, por ejemplo, coloquemos acá, sí, contraseña incorrecta. Bueno, ahí ya hay que mejorar algunas cosas, pero es algo básico que ustedes pueden implementar. A partir de la siguiente sesión, pues yo recomendaría, si pueden ir instalando Mongo Compass, MongoDB Compass, y tener un entorno de desarrollo, digamos, Visual Studio Code está bien, si tienen Eclipse también, si tienen IntelliJ IDEA, pero pues por lo general, digamos, en Visual Studio Code funciona bien. Acá detenemos con Control C y desde la siguiente semana pues podemos iniciar, digamos, ya a desarrollar pues paso a paso, inicialmente pues algo básico con Mongo y que ustedes puedan pues validar su información y que puedan ir escalando, digamos, de acuerdo al requerimiento de su proyecto. Pero eso pues en resumidas cuentas es lo que se pretende. Como tal, pues esta evidencia, digamos, lo que pide ya como tal es el diseño del producto final. Entonces, como comprendo que todavía no hay avance de este, pues la idea es que a partir de la siguiente semana, como hay 15 días, digamos, para el envío de las evidencias, a partir de la siguiente semana lo que desarrollen, lo que vayan desarrollando, lo vayan a ir subiendo en las evidencias respectivas. Con eso pues se ve la trazabilidad de lo que ustedes han, o de lo que evolucionan, o de lo que ya tienen, o de lo que van a trabajar. Recordar que no es camisa de fuerza cambiar, digamos, al stack que se propuso, que si alguien ya tiene, digamos, adelantado su proyecto, pues no tiene ningún inconveniente de continuar con él. ¿Listo? Entonces esa es la idea y la propuesta como tal de trabajo. Sé que pueden haber muchas preguntas, la idea es, sí, MongoDB es correcto, Compass, MongoDB, Compass y Visual Studio Code. Sería lo ideal que se tuviese.
La idea es que la dinámica, digamos, con ustedes nos podemos demorar un poco más, porque, digamos, la sesión termina, digamos, con ustedes a las 8 de la noche. Entonces, si nos demoramos un poquito, si hay alguna pregunta o alguna duda, la podemos resolver. Dado el caso de que exista, digamos, algún... no tenemos convenio con IntelliJ IDEA. Sería bueno, pero no tenemos, desafortunadamente no tenemos convenio. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Java, para trabajar con Spring sí sería bueno trabajar con IntelliJ IDEA, pero eh, digamos con la versión Enterprise, que es la que permite trabajar con Spring. Entonces, pues con Visual Studio pues se pueden hacer pues, las cosas básicas. Digamos a nivel de algún framework en específico, ya tocaría por ejemplo con Eclipse, pero pues ahí cambia un poco la interfaz porque ya no es tan simple, digamos, trabajarla, pero pues es lo que se trabaja también a nivel profesional. Sí, Duan, buenas noches. Buenas noches, instructor. Instructor, qué pena, es que no tengo muy claro en este momento. La evidencia que se debe entregar, pues me imagino que es la que estás compartiendo, pero como tal lo que se debe entregar es como que lo que tú mostraste, un inicio de sesión en la página que hemos estado realizando. Sí, o sea, pues bueno, si ya lo tienen, digamos, la idea acá como tal, o sea, yo lo que pido de aquí en adelante va a ser es código, ¿sí? O sea, no tanto documentos, sino lo que se va a pedir es código. Preferiblemente, si me lo pueden enviar en PDF, mejor, para poderlo copiar y analizarlo, ¿sí? Porque si no, si me envían una imagen, a veces está pixelada, no se ve bien, entonces, sí. Pero lo que yo pido, digamos, acá como comienzo de estas evidencias, la ideal sería que ya estuviera el prototipo o ya estuvieran, digamos, la versión 1.0 de, del proyecto, pero si ya tiene, por ejemplo, en el caso de Andrés, que ya tiene el proyecto adelantado con Angular, sí puede, digamos, como tal, enviarlo y es correcto. No, sería simplemente enviar, digamos, el frontend para que se pueda, digamos, validar. ¿Listo? Profe, qué pena. Y por ejemplo, yo que lo he ido desarrollando con HTML y PHP, Sí, creo que pues pues ahora estamos utilizando herramienta. sí, no ¿Cómo tiene problema, sería lo que le ahí? digo yo. Lo que yo le digo, o sea, si usted lo está trabajando con otro lenguaje, no hay ningún inconveniente, no tiene ningún problema. O sea, le tocaría, sería, digamos, que lo realizara, pues en su gran mayoría solo, ¿sí? Pero lo puede seguir elaborando en ese lenguaje, no hay ningún inconveniente. O sea, ahí sí Ah, listo. O no hay sea, problema. la cuestión aquí es que presentemos como el avance del proyecto, no importa el lenguaje en el que hemos empezado a manejarlo, ¿cierto? Es Simplemente correcto, es sí. mostrar el avance. Ah, ya, Es, listo. sí, es nuestro el avance, correcto. Vale, Sí, profe. Luis, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, sí, señor, cuénteme. No, era solo para preguntar si usted calificó el trabajo de la semana pasada. O Pues sea, creería que sí. O sea, la verdad, esta semana, si la envió usted el domingo, creo que no está calificada el lunes. Yo dejé barrido, si no estoy mal, el lunes o el martes, todas las evidencias de todas las fichas. No sé si me quedó alguna por revisar, pero creería que sí. Yo revisé todo. yo subí, no están calificadas, pues. Ok, entonces se me pasaron. Sin embargo, yo reviso más tarde a ver qué ocurrió. ¿Listo? O no sé si le hice retroalimentación y no le califique, no recuerdo. Ok, profe. Listo, gracias. Juan Guillermo, buenas noches. Ah, Profe, ok. buenas noches. Sí, Yo estoy igual que el compañero. Yo subí las evidencias, creo que fue el viernes o sábado, pero sí, todavía no tengo calificación de la ficha número 10.
Listo. Listo, yo valido. La verdad estaba pues revisando otros temas de otras fichas también. Pues ahorita soy el único técnico que hay, entonces estoy un poquito congestionado. Y si se han podido dar cuenta en las evidencias, en las retroalimentaciones, pues trato de darles contenido o respuestas de valor, pues para que sea de utilidad. Entonces, por ende, también la demora. Bueno, profe, y otra pregunta, con base pues a lo visto el día de hoy, las evidencias pasadas pues era lo que llevábamos Hasta el momento. hasta donde íbamos, ¿cierto? Ujú. Pero pues en caso tal de que nosotros, pues yo personalmente me quiero centrar en la parte como usted lo va a enseñar, JavaScript y eso, porque pues es lo que yo tenía expectativa Ujú. al ingresar pues como a estudiar. Esta nueva evidencia que está, La, básicamente la alimentaríamos a partir de la la otra próxima semana, línea. ¿cierto? Que Correcto. empezamos a programar. Perfecto, Es profe, correcto. gracias. Es correcto. Gracias. Muy bien. Así tal cual. Perfecto. Alison, buenas noches. Buenas noches, instructor. Estaba escuchando al compañero, pero no entendí muy bien a lo que se refirió. ¿Sería para la evidencia que es verificación de procedimientos para la definición? ¿La siguiente? No, para esta de componente de frontend. Oh, esa evidencia, ¿cuál es? Porque no la veo. Ah, sí, es esa. Verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend, ¿sí? Te va a pasar el Componente, nombre acá. componente del frontend del proyecto formativo y proyecto de clase. Aquí está. Está esta. Espérame, yo reviso la verificación de procedimientos. Espérame que Están estoy estas ahí. dos abiertas. Sí, esas son las que se... Listas de chequeo. Componente para el proyecto formativo. Espérame porque si me confundieron. Espérame, yo reviso el cronograma. Es que en el Sí, sí, cronograma sí. tenemos un error. Pues bueno, voy a revisar la ficha 10. Yo me acuerdo con Florecita. Mi ficha es la 12. Cualquier cosita. Se supone que todos los cronogramas están iguales, pero no. Las evidencias de la semana pasada eran 25. Listo, las que trabajamos la semana pasada se llamaban módulos de Profe, las de software la semana pasada codificado son y taller las de sobre la componentes de semana, software. eso. Esa, Módulos de, profe, y la de módulos de software codificados, ajá, Sí, y esas taller ya, de, esas de la módulos de semana software pasada. codificados y probados. Ajá. sí, Esas son taller las de de la, y componentes las de de, frontend y módulos de software codificados y probados. Y la de 10 componentes de frontend del proyecto formativo y proyectos de clases que son con listas de chequeo. ok, entonces ya se ha aclarado, digamos, porque no he tenido fallas de internet sobre qué hay que entregar para esta semana esta evidencia, que me queda la duda para poder trabajarla ya que pues, ya subí las anteriores. Esta es la de componentes de frontend, lo que les La decía, de, sí, la de componente, la de hoy, ¿sí? sí, la de hoy. Sí, la idea es lo que les decía, código ya, o sea, ya es código, por lo menos la parte del frontend, lo que tenga, digamos, del frontend, si tiene un login register, si tiene, digamos, otro tipo de desarrollo, pero ya es código como tal, o sea, la idea es que me envíen código en formato PDF, y eso es lo mejor. Ah, ok. El anterior fue el video, bueno, yo hice un video, el Video, video de cómo voy, pero ahora esta sí, es el de desarrollo en PDF. es código, correcto, en PDF El código, el, preferiblemente, esa. sí, es código, correcto, para Ah, ok, poderlo sí. revisar. Creo que por eso estaba confundida, porque yo, pero esa evidencia fue la No, anterior. este fue el Ah, video. bueno. Sí, que fue el Ajá, video, exacto. Ah, bueno, ajá. listo. Listo, pues, Sí, sí, señor. ese ya también es código, digamos, como puedes ir mirando, porque el video, digamos, muestra, pero no se deja aprecio, digamos, muy bien el Sí, código. el tema de la estructura
estructura, de cómo Ujú. uno lo tiene organizado, cómo hizo el Es desarrollo. correcto. Ok, Ujú. ok, listo, perfecto. De momento, pues Vale. nuestro desarrollo porque lo está haciendo con Samuel Rodríguez, y nosotros lo vamos, de momento solo está el HTML con alguito de JavaScript. Nosotros lo Listo. vamos a pasar a React, entonces no sé si primero lo pasemos a React o ya más adelante. O sea, para trabajar con React tienen que tener, pues, conocer, tener buenos fundamentos de JavaScript. Entonces es importante, pues, Entonces mejor espero porque esperar un para que mi poquito. compañero vaya al día. Sí, ok. Sí, correcto. Sí, Andrés, muy buenas noches. ¿Dejaste la mano arriba o...? Listo. Bueno. Sí, entonces como tal, código, empezar a enviar código, ya desde la siguiente semana ya iniciamos ya en forma. Entonces lo que les digo, tratar de, en lo posible, tener instalado el Visual Studio, tener instalado Mongo, hacemos pues alguna prueba sencilla, pues para la validación. Eso sería, digamos, lo necesario, digamos, para poder iniciar. Tener también instalado Node.js, también es importante. El Node.js es supremamente importante también tenerlo instalado, acá se los escribo. El Node.js, también tenerlo instalado. Listo. De mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Espero nos podamos conectar desde las 7 en punto. Traten de iniciar, yo trataré de iniciar lo más puntual posible, pues porque a veces nos puede prolongar un poco la sesión. Entonces, por ende, es por ello que procuro siempre iniciar sobre las 7. Trato de dejar los enlaces abiertos para que no tenga que pedir permiso, para que si bien tratar de pues, no interfiera, digamos, en el desarrollo de la sesión. Listo. Profe, Sí, señora. profe, qué pena, buenas noches. De pronto usted me puede regalar 5 minuticos terminando la sesión, por favor. Claro, cómo no. Sí, Gracias. Juan, buenas noches. Que la compañera primero hable y ya después yo le comunico. Ah, listo, vale. Bueno, voy a detener la grabación entonces y ya me quedo pues con las personas que tienen